días, iglesia. Qué bueno estar en este primer día de la semana compartiendo la palabra del Señor. Ha sido un tiempo de tanta bendición el volver a profundizar y estudiar sobre un tema que es bastante conocido en términos generales por el pueblo de Dios, pero también tan malinterpretado, y es la guerra espiritual. Vamos a tomar hoy, saquen sus Biblias, llamen a su familia si está allí en su casa sentado, llamen a sus hijos y todos son bienvenidos a este tiempo para entender, compartir y discernir la palabra del Señor. Así es de que hablan sus Biblias en Efesios capítulo 6, continuamos con el estudio de Efesios desde los versículos 10 al 18. Leámoslo juntos, Efesios 6, 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué palabra tan tremenda! Después de que el apóstol Pablo viene a explicarnos tantas profundidades reveladas por el Espíritu de Dios, viene a contarnos, viene el Espíritu de Dios a quitarnos el velo, a abrirnos los ojos, a abrirnos los oídos y revelarnos un mundo que antes era escondido, pero que ahora para aquellos quienes conocemos del Señor se nos revela, y es cómo opera el mundo espiritual. Por muchos años han habido tantas corrientes, tantas discusiones alrededor de este tema. Algunos de nosotros quizás hemos vivido en iglesias donde este tema es demasiado relevante, otras donde no es relevante, unas perspectivas inclusive de nosotros mismos donde quizás tendemos a sobreestimar al enemigo, otros a subestimar al enemigo. Pero qué bueno hoy poder encontrar hoy en la palabra las respuestas a lo que es la guerra y el mundo espiritual. Es algo muy serio. Por tiempos se ha pensado que es algo a lo que no se le debe parar tantas bolas. Por tiempo se ha pensado de que el mundo y el camino cristiano pues son un camino de rosas y la paso bien, y creemos a veces que estamos en algo de fantasía, en Disney, en Universal Studios, y que no pasa nada, que todo se resuelve fácilmente. Pero la verdad es esta. Me gusta cómo el apóstol Pablo, no solo en los Efesios, sino también cuando le escribe a Timoteo, allí en 1 de Timoteo 6:12, en 2 de Timoteo 2:3, en 2 de Timoteo 4:7, si ustedes leen esos versículos allí, Pablo ilustra la vida del cristiano como un soldado de Jesucristo, como estando en la milicia, indicándonos todo el tiempo que estamos en una pelea, en una lucha, en una batalla permanente. Es así como nosotros, como hijos de Dios, debemos entender algo desde la perspectiva bíblica, y es lo que nos está mencionando Pablo. Lo primero es que no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y cuando leemos la palabra en toda su extensión,
nos damos cuenta que hay tres grandes desafíos, tres grandes luchas que el Hijo de Dios, que tú cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón, empiezas a tener. Número uno, nuestra lucha cristiana está contra la carne. Número dos, contra el mundo. Y número tres, contra el diablo, el adversario o Satanás. Pero fíjense cómo la palabra misma empieza a ilustrarnos quién es nuestro primer enemigo. Y eso es lo que queremos enseñar. No podemos pasarnos la vida cristiana pensando en que simplemente el enemigo es el diablo. Pues por supuesto que sí lo es, la palabra lo declara. Pero algo muy importante que tenemos que entender es que el enemigo más grande duerme contigo y conmigo todos los días. Y es nuestra carne. Es precisamente allá donde encontramos la primera batalla espiritual. Y es la primera de esas capas, de esas luchas, de esas batallas que el Espíritu de Dios nos invita por la palabra a vencer. El Señor quiere que conquistemos nuestra carne. Y tenemos que entender algo. Me gusta lo que dice antes Efesios 2, 1 al 3. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto ya fue explicado muy bien por nuestro pastor, pero quiero hacer énfasis en una parte, y es cuando el apóstol Pablo, por el Espíritu, llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Algo que se nos revela aquí es algo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué dice el Espíritu a Satanás que es el príncipe de la potestad del aire? Es porque precisamente Satanás opera en el aire. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué es esto? Por supuesto, Satanás tiene una influencia, y hablábamos ahora sobre esa batalla cósmica entre la verdad y la mentira. Y es Satanás quien hoy usa, siendo el príncipe de la potestad de aire, todas las ondas de la televisión, de las redes, de la radio, de todo lo que nos está rodeando, bombardeándonos con verdades relativas, con mentiras, porque es el príncipe de la potestad del aire. Es increíble. Cuando yo me meto a Instagram, que digamos muchos de nosotros tenemos acceso al Instagram y miramos, o si ustedes han abierto alguna cuenta alguna vez, cuando uno le da el botón de búsqueda, es increíble el bombardeo. No solamente de lo que usted está interesado en ver. Generalmente, cuando nuestros jóvenes abren eso, el Instagram, aparecen cosas tremendas. Aparece precisamente imágenes de mujeres semidesnudas, desnudas, hombres desnudos, semidesnudos. Pasan tantas cosas allí y empieza el enemigo a bombardear precisamente la mente y la carne, que siempre está dispuesta a hacer lo que conviene, no al espíritu, sino conviene a la carne. Nos viene a confundir. Y cuando el Espíritu de Dios dice que Satanás opera, la palabra en el griego significa energiza. Es decir, antes nosotros, cuando no éramos hijos de Dios, estábamos energizados, o Satanás operaba a través de nuestras vidas porque tiene el poder para hacerlo. Satanás y el mundo de las tinieblas es mucho más fuerte, astuto, peligroso, potente de lo que tú y yo pensamos. Con esto no quiero decirles que es más fuerte que el Señor, por supuesto que no, pero no podemos subestimarlo. Y lo primero con lo que tenemos que trabajar es precisamente con la influencia del enemigo sobre nuestra carne. ¿Qué es nuestra carne? Es precisamente esa naturaleza caída adámica que, aunque no somos hoy esclavos de ella, por el Espíritu sigue operando a través de nuestra vida, a través de deseos, a través de cosas que sentimos, que pensamos, que queremos, que deseamos, que no son correctas.
Cuando miras a una mujer con deseo, cuando miras a un hombre con deseo, cuando quieres comer de más, cuando no te quieres levantar de la cama y quieres seguir durmiendo todo el tiempo, y empieza a operar y a jalar tan fuerte ese deseo, esa sensación, que muchas veces no podemos controlar. Por eso en Gálatas, el capítulo 5, 16, dice el Señor, también hablando a través del apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, por el Espíritu Santo, es solo por el Espíritu que tienes el poder sobre tu carne para decir no, no y no. No es el poder y la fuerza que yo tenga, es por el Espíritu, me dice la palabra. Porque precisamente el deseo de la carne es contra el Espíritu, sigue diciendo Gálatas 5:17. Y el Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí. Pero déjenme explicarles algo en esta mañana. Hay algo que dice Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dense cuenta de algo. Muchos de nosotros, cuando estamos viviendo el mundo espiritual, la vida espiritual, estamos permanentemente orando, y se nos ha enseñado que debemos reprender la operación, la influencia del enemigo sobre nuestra casa. Seguramente has practicado, te has puesto en medio de tu casa, has reprendido al enemigo, pero muchas veces no funciona. Y la pregunta es ¿por qué? Y viene al primer punto que quiero hablarles hoy y concluir con la parte de la carne. Mientras mi carne gobierne mi vida y no sea el Espíritu Santo a través de mi voluntad gobernando en mi vida, no vamos a tener victoria espiritual. ¿Me explico? Es decir, tú eres un cristiano que va a la iglesia, levanta las manos en la adoración, diezmas, ofrendas, ayudas, vas a los estudios, pero maltratas a tu esposa. Gritas a tu esposa, o gritas a tu esposo, o maltratas a tus hijos, o eres frío y seco con tu esposa o tu esposo. O vives con tu novio o novia dando caricias que no son las que el Señor quiere. Vives en la carne, no importa lo que hagas. Desde ese preciso momento, le estás entregando al enemigo un argumento legal para venir en contra tuya. No importa cuánto ores, no importa si te sabes este estudio y levantas tus manos y oras y reprendes, mientras no haya el gobierno del Espíritu en tu vida, sobre tu carne, sobre tus deseos que dominan y jalan todos los días de nuestra vida, no podemos tener una victoria en el mundo espiritual. ¿Y de qué se requiere? El apóstol Pablo a los romanos es muy claro. ¿Quién es el que vence la carne? Es muy claro, el Espíritu. Pero ¿a quién se le ordena que lo haga? A ti y a mí. No puedes simplemente orar y decir, Espíritu Santo, te entrego esta carne. No, es en el momento en que determinamos tener el poder del Espíritu con que fuimos investidos, la fuerza del Señor, y decir, no lo hago porque prefiero obedecer aquello que Dios me ha dicho a través de su palabra, a través de cada cosa, en cada área en la que tú vives hoy. Somos nosotros los responsables de hacer morir la carne en nosotros por el poder y el gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Debemos conquistar la carne. Y solo así podemos enfrentar a Satanás. Eso es lo primero. Si no tenemos la capacidad por el Espíritu de conquistar nuestra carne, no podemos ir a dar la batalla ni contra el mundo y menos contra Satanás. Satanás se va a reír de nosotros, porque es lo primero que hoy el Espíritu de Dios nos quiere enseñar y nos abre los ojos y los oídos para que entendamos. En el versículo 10 de Efesios que estamos estudiando, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
algo que me gusta de este texto es que se nos comienza ordenándonos algo muy importante. Y es que nosotros no tenemos ninguna fuerza. Dígale allí a su esposa, a su esposo, a sus hijos, tú no tienes ninguna fuerza. Tú no tienes el poder. La palabra te dice aquí de dónde obtienes ese poder. Y es fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Qué cosa tan tremenda se nos enseña. Muchas veces nos encontramos luchando batallas espirituales. Ahora hace un tiempo estábamos meditando con el pastor lo que el enemigo ha estado haciendo en las personas, en la iglesia, en los hijos de Dios y en las familias durante este tiempo. Donde el enemigo ha minado, ha llenado la mente, el corazón, todos los sentidos de o tu esposo o tu esposa o tu hijo, quien sea, y los ha llevado a la depresión, los ha llevado a la ansiedad, los ha llevado a la angustia. ¿Por qué? Porque ¿qué voz estamos escuchando y en quién está nuestro poder? Esa es una pregunta que hoy quisiera hacerte a ti, iglesia, a ti, joven, que estás allí reunido en casa. ¿En quién está tu fuerza? ¿De qué está llenando tu corazón y tu mente? Es de la palabra del Señor. Nace de la comunión con el Espíritu. O nos está discipulando Netflix, o Amazon, o Disney Plus. Tantas cosas que están viéndose hoy en día. ¿Quién es el que habla a tu corazón y a tu espíritu? Quiero ilustrar algo que quiero también enseñar a través de lo que nos enseña el apóstol Pablo y nos enseña la palabra. Así como en el mundo natural hay agencias como la CIA, como el Mossad en Israel, como el FBI, en cada país hay una agencia secreta que estudia cómo el enemigo puede infiltrar el país, puede infiltrar la sociedad, puede infiltrar la economía, puede infiltrar las redes sociales. Asimismo opera el enemigo en el mundo espiritual. Algo que me gusta que también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11 es: no ignoramos sus maquinaciones. Habla de Satanás, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Déjame decirte algo, el enemigo no ha cambiado sus estrategias, él usa las mismas de siempre. Pero el Espíritu de Dios nos revela a través de la palabra cómo el enemigo organiza planes, orquesta planes a través y con la ayuda de las huestes celestiales, los demonios, lo que sea, que envía, infiltra en nuestras casas para mirar una cosa. ¿Cuál es tu punto débil? Si estás operando en la carne y el espíritu, acordémonos que cuando operamos en la carne, le estamos dando un argumento legal al enemigo para que se meta contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu trabajo. Porque mientras estés en obediencia, Satanás no puede tocar tu vida ni tu casa. Así es, mi hermano. Así es, el enemigo no puede hacerlo. Pero ¿qué hace el enemigo? Infiltra. Y el mismo Jesucristo nos lo enseñaba. Así como dice que el enemigo siembra entre el trigo la cizaña, así hace el enemigo hoy y está haciendo en nuestros hogares hoy. Y esa es una de las batallas más fuertes que tenemos que librar. Cuando hablo de las debilidades, uno de los secretos en la victoria, en la guerra espiritual, es cuando reconocemos como hijos de Dios nuestra vulnerabilidad para poder pelear esa batalla. Por eso nos insta el Espíritu y dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil, muy débil. Somos frágiles y vulnerables. Y se nos da por esto una orden. Y nos dice el versículo 11: vístanse pues, vistámonos de toda la armadura, para que podamos estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Firmes. Escuchen esa palabra. Vistámonos de toda la armadura, no de una parte de la armadura, para que podamos estar
firmes. En la vida cristiana, déjenme contarles, en mi propia experiencia tengo que decirlo, hay dos tipos de cristianos. Número uno, los que están firmes. Y número dos, los que están en el suelo. Así es. Esos son los dos tipos de cristianos. Y son cristianos. Y quizás algunos de los que me están viendo y escuchando hemos podido vivir y experimentar esto. Generalmente los que están firmes están sirviendo, están orando, están en comunión con la palabra, están adorando. ¿Y cómo reconocer a los que no son firmes entonces? Hay algo que el enemigo pone en ellos y se llama amargura. Cuando uno como hijo de Dios deja que el enemigo penetre su familia, su vida y todo lo que lo rodea, lo primero en manifestarse es la amargura. No sé si usted ha escuchado a esos cristianos que todo el tiempo andan gruñones, de mala cara, criticando todo, hablando mal de todo. No me gusta la iglesia, es que no me gusta la alabanza, es que no me gustan las canciones, es que no me gusta cómo están haciendo las cosas, y viven amargados de crítica en crítica. Generalmente estos cristianos son de aquellos que están en el suelo. Por eso es importante mantenernos firmes en el Señor, en el poder de su fuerza, usando toda la armadura y reconociendo que mi carne y yo somos débiles y vulnerables. Por eso, por el poder del Espíritu, sujeto todo pensamiento, sujeto la carne a la obediencia del Señor que está escrita en su palabra. Una de las cosas que el enemigo siempre ataca primero es la mente. Allí es donde se libra una de las batallas espirituales más cruentas, poniendo argumentos, y hace varias cosas el enemigo para vulnerar tu mente y tu corazón y penetrar en tu vida. Y es que generalmente cuando el diablo viene con un argumento a tu mente, el diablo lo que hace es minimizar el dolor del pecado en el que puedes estar cayendo para hacerte caer. Esa es una estrategia del enemigo. Lo hizo con Eva. Empezó con una verdad, terminó con una mentira. Yo le enseñaba algo a mis hijas y le enseñaba algo a toda mi familia. Y les decía, el enemigo es metódico. El enemigo hace las cosas planeadas. El enemigo, sobre todo, también es muy paciente. Y él espera. Como dijimos, él se infiltra. ¿Y cómo se infiltra? También a través de personas. A través de quizás un familiar cercano que te parece que es muy bueno. Y entra a tu casa a través de tu novio o de tu novia y empieza a traer argumentos donde te hace ver que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer, no, tranquilo. Eso que vas a hacer no tiene tanto problema. Como hoy le dicen a nuestros jóvenes, ¿acaso es que no has tenido nada con ningún hombre? Pero eso está pasado de moda. Tú tienes que experimentar. Y vienen todas esas voces y lentamente va perdiendo esa sensibilidad. Y el enemigo viene nublando la mente de esa niña, de ese muchacho, hasta hacerlo caer. ¿Cómo lo hizo con Eva? Nos llena de confianza y seguridad. Él no te va a decir que te va a ir mal. No, todo lo contrario. Él va a decir que vas a ser aceptado si decides, muchacha o muchacho, acostarte con ese muchacho o esa muchacha. Que es aceptado dentro de la cultura comercial dar coimas o sobornar. Eso es normal dentro de los contratos. No pasa nada. Todo el mundo lo hace. Y empieza a empoderarte. Empieza a hacerte sentir seguro, y cuando ya te das cuenta, has caído en la red del enemigo. Y lo hace a través de argumentos, usa personas, familiares, amigos y demás. Mi pregunta es, ¿a quién has dejado entrar a tu casa, a tu vida, en tus relaciones? No solo físicamente dentro de tu casa, sino en tu vida. ¿Con quién te relacionas? ¿Qué escuchas? ¿Qué consejo estás escuchando? Tengan mucho cuidado,
porque el enemigo metódicamente está acechando para llevarte al error y a la mentira. Mi única defensa contra estos poderes de las tinieblas es mi obediencia total. Díganlo conmigo, mi obediencia total a Cristo. Mi obediencia total a su palabra, a lo que Él dice, que muchas veces va en contra de la corriente del mundo, en contra de lo que el enemigo habla, en contra de lo que las redes dicen, en contra de lo que las noticias dicen, en contra de lo que las costumbres dicen. Allí está el Señor. Cuando yo me sujeto a esa obediencia, el enemigo no puede entrar a mi vida. Es así como opera el enemigo. Pero ¿cómo ganar esa pelea? Ya lo dije. Obediencia es lo primero. Y esa obediencia me gusta como la describe Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En los pasados 20-25 minutos he explicado esto. Someteos a Dios significa sujétense a lo que Él dice. Dulos, que es la palabra que veníamos compartiendo en todo el estudio que hemos venido haciendo de Efesios, de que somos esclavos por amor y que no hago lo que yo quiero, sino hago lo que mi amo y Señor quiere, que es el Señor. Allí está el primer principio de la victoria, y es la sujeción a nuestro Señor. Y resistid es lo que venía hablándoles. Cuando resistimos por el Espíritu, el operar de mi carne y el operar del Espíritu en mi mente, allí dice el Señor que el enemigo huirá de nosotros. Es por eso también que entendemos que además de obedecer, una de las armas espirituales más poderosas que el Señor nos da es su palabra. Por eso cuando veíamos allí, o cuando se lee, los que hemos leído allí la escritura, dice en Mateo 4, cuando el enemigo viene a tentar a Jesucristo en el desierto, Él dice: escrito está. Y empieza a usar lo más poderoso que tenemos a nuestra mano. Una vez hemos gobernado nuestra carne, nos hemos sujetado al Señor y ahora proclamamos su palabra en toda situación de adversidad. Dice que allí obtendremos la victoria. Por eso cuando sigue el apóstol Pablo explicando la carta a los Efesios, entramos a un punto importantísimo que muchas veces también ha sido malinterpretado a nivel espiritual, que es la armadura de Dios. Y yo me acuerdo que había una época en nuestra vida, muy jóvenes, que todos éramos guerreros espirituales y orábamos y clamábamos a Dios y habíamos recibido ese primer amor, y se nos enseñaba que cada vez que yo saliera de la casa tenía que ponerme la armadura de Dios. Entonces orábamos: Señor, yo me pongo el yelmo de la salvación, Señor, me pongo la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, las sandalias o el apresto del evangelio, la espada del Espíritu y el escudo de la fe, en el nombre de Jesús, amén. Y salíamos nosotros a pelear las batallas, pero recuerden lo que hablamos ahora. Pues yo era un muchacho, y uno como muchacho pues luchaba contra la carne, como hasta hoy lo hacemos también todos. Pero cuando yo era muchacho luchaba, creo que mucho más contra la carne. Y al final, a pesar de que yo me ponía la armadura y hacía todas esas cosas, no pasaban muchas cosas realmente en mi vida espiritual. Pero el Señor es fiel y le va enseñando a uno. Así es de que si eres de los que hacía eso o haces eso, no te sientas mal. Simplemente entendamos algo de la armadura espiritual. La armadura espiritual es poderosa, es de Dios. Y Pablo lo ilustra a través de un soldado romano para entender para qué sirven todos los principios y verdades que se nos enseñan a través de la armadura. No puedo prescindir de ninguna de ellas. No puedo decir: no, hoy no llevo la fe. No, hoy me quito la coraza. No, porque todas estas herramientas, estos principios, estas armas espirituales que no son carnales, que nos da el Señor, están arraigadas, entrelazadas y unidas una con la otra. Y allá nos empieza a decir el apóstol Pablo ahora el cinto, y habla del cinto de la verdad. Y allí es
donde podemos empezar a entrelazar cómo opera el enemigo y cómo Dios quiere que yo combata al enemigo. Hablábamos de la verdad, de los argumentos y demás, pero cuando el apóstol Pablo dice que nos ciñamos los lomos con el cinto de la verdad, lo que significa, y no voy a poder profundizar mucho en cada uno de ellos, lo que significa es que ponerse en cinto significa conocer la verdad. ¿Y qué es conocer la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se nos enseña a conocer a Jesús. Si quiero encontrar la verdad que nos hace libres, la verdad con la que nos revestimos permanentemente, no en las mañanas cuando sale, no en las noches, sino permanentemente, se basa en el conocimiento profundo de quién es la verdad, y ese es Jesús. Allí se nos invita a andar en integridad, en la verdad. Recordemos que el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, está usando argumentos todo el tiempo, a través de las redes, de la televisión, verdades incompletas, mezcladas con mentira, manipulando la verdad, ha manipulado los medios, y hoy ha nacido la verdad relativa. Entonces la pelea es: no, es que esa es tu verdad. Y sacan un principio muy importante que se llama la tolerancia. Y entonces, basados en la tolerancia, el enemigo le dice a la humanidad: sé tolerante. ¿Eso está mal? No, por supuesto, está muy bien que seamos tolerantes. Pero sé tolerante porque esa persona tiene su verdad, yo tengo mi verdad y el otro tiene su verdad. Todos estamos bien, tranquilos, tolerémonos. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice el Espíritu. Solo hay una verdad absoluta, y es Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que hoy contundentemente tenemos que proclamar y declarar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia, que es Jesucristo, es la verdad. Y todo lo que Él ha dicho, todo lo que a través de Él se ha revelado, es la verdad. Luego, el apóstol Pablo nos dice que nos vistamos de la coraza de justicia. Otro término también bastante confuso para muchos, porque cuando uno lee la palabra hay tres tipos de justicia: la justicia personal, la justicia imputada y la justicia práctica. ¿Y cuál es la de la armadura entonces? Déjenme decirle algo: solo cuando por el Espíritu obramos y ponemos por obra la palabra, podemos decir que hay una justicia práctica allí. Pero lo primero que tenemos que entender de la justicia a la que se refiere la coraza es la justicia que nos fue imputada. Es decir, Jesucristo tomó su lugar por nosotros en la cruz. Se puso sobre nosotros el pecado, toda maldición, y recibió todo el castigo sobre él que nosotros merecíamos. Eso parece muy loco. Ante los ojos del hombre, eso sería una injusticia. ¿Cómo fueron capaces de crucificar a alguien que no había hecho nada? Seguramente, si no hubiera sido Jesús y le hubiéramos puesto otro nombre y lleváramos a los estrados de hoy lo que pasó con Jesús, muchos hubieran dicho: eso fue injusto, fue lo peor que pudieron hacer. Pero esa es la locura del Evangelio, la locura que muchos no pueden entender en su cabeza hoy. Y es como un inocente muere por nosotros, se lleva nuestra culpa, se lleva nuestro pecado, y a nosotros nos da vestiduras blancas. Esa es la justicia de Dios. Y cuando yo he sido investido de la justicia de Dios por la salvación, por la fe, por el Espíritu de Dios que opera en nuestra vida, allí me dice el Señor que nosotros, por las buenas obras, mostramos esa fe, y eso que hacemos por el Espíritu y basados en la palabra es contado como algo precioso, como un olor fragante delante del Señor. Contrario, si no es por el Espíritu,
si no es basado en el Señor, si no es basado en su palabra, si no es de un corazón nacido de nuevo, dice que esas justicias son como trapo de inmundicia. ¡Qué palabra tan fuerte! Esa es la justicia del Señor. Una justicia que permanece. Luego nos dice el apóstol Pablo que nos calcemos del apresto del Evangelio. Y algo muy importante entender el Evangelio es que son dos cosas. Número uno, sobre lo que debemos pararnos. Nuestra firmeza es el Evangelio y la proclamación del Evangelio. Tenemos que entender que el Evangelio nos transmite tres cosas: seguridad, firmeza y fortaleza. Estamos firmes cuando nos paramos en sus promesas. Estamos seguros en su consejo y no en el consejo del mundo y de los medios. Somos fuertes no desde mi poder, como enseñaba ahora el apóstol Pablo, sino desde su victoria en la cruz. Estamos seguros de que tenemos una paternidad, tenemos un Padre del cielo, y Jesucristo fue el camino hacia el Padre. Y descansamos en esa paternidad bajo su cuidado. Es Él quien, cuando nos sometemos a Él, cuando le obedecemos, pelea la batalla por nosotros. Esa paz, y nos da esa paz que gobierna nuestra mente, perseverando en su palabra. Y por supuesto, la proclamación del Evangelio. No solo el Evangelio hacia mí, sino la proclamación del Evangelio, porque hay poder. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anda, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, y lo confirma Romanos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. 10:13 al 15. Hay poder cuando en tu casa se proclama el Evangelio. Hay poder cuando le hablas del Evangelio a tu propia carne y a tu propia vida. El Evangelio que te fue entregado por gracia. Hay bendición y poder cuando eres un embajador del Evangelio. Cuando determinas discipular a tus hijos, a tu casa. Somos agentes por el Espíritu de Dios y a través del Evangelio de paz y reconciliación. No solamente porque lo proclamamos, sino porque estamos expuestos a ambientes de guerra y tensión todo el tiempo. Luego nos dice que llevemos el escudo de la fe. El escudo de la fe y lo define muy bien el Señor. Es la fe por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta cómo nada de la armadura de Dios está desligado? No puedo renunciar a la justicia, a la coraza de justicia, porque si digo que no tengo la coraza de justicia, es decir, no fuiste redimido. Si no me sujeto a la verdad a través de Jesucristo, ¿cómo puedo ser salvo? Si solo Él es el camino. Si digo que definitivamente no quiero predicar, pues ¿cómo voy a predicar lo que no conozco y de lo que no he sido transformado y convencido? Y tampoco podría decir, es que no voy a llevar el escudo de la fe. Algo muy importante sobre el escudo de la fe que me gusta cómo se ilustra. Los romanos tenían que cargar el escudo. Es decir, se requiere de la voluntad, de la fortaleza en el Señor para nosotros llevar siempre el escudo de la fe. La fe siempre ve hacia adelante, de acuerdo con Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, no de lo que ya recibí. Muchos confunden la fe con eso. No, es lo que ya recibiste. No, eso no dice la palabra. La palabra dice es la certeza de algo que espero y sé que voy a recibir, aunque no lo vea. Es por eso que la fe mira hacia adelante. La fe no acude a las emociones ni se fortalece en las circunstancias, acude a las promesas. Las promesas no se basan en mis deseos, sino en lo que ya el Señor ha escrito en su palabra. La fe no es positivismo. La fe nunca vulnera los principios de la palabra, por lo contrario, se basa en los principios eternos de la palabra. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y déjeme decir algo, si hoy tú no entiendes que has sido redimido por la sangre de Jesucristo, que has recibido la salvación, no puede haber fe en tu vida, porque es solo por la revelación del Espíritu que entra a mi vida.
de la palabra de Dios que yo puedo hacer que la fe en mi vida crezca. Porque sin fe, dice el Señor en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Luego nos dicen, pongámonos el yelmo de la salvación. ¿Ven cómo va todo hilado? Nada es excluyente. No son simplemente que yo uso una cosa y uso otra todo el tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, toda la armadura, no parte de la armadura, porque no se puede excluir. Y si estábamos hablando del Evangelio, y si estábamos hablando de Jesús como la verdad y la justicia imputada, cuando Él me da ese manto de justicia sobre mi vida, tengo que reconocer que todo eso se hizo efectivo por una salvación que es eterna y poderosa. Y hay 4 cosas que en la salvación son renovados y purificados y lo siguen siendo por el poder del Espíritu Santo. Número 1, nuestra mente. Ya lo hablamos, la importancia de la mente, que es el campo de batalla y una de las primeras cosas que ataca el enemigo. Número 2, nuestros ojos. Número 3, nuestras palabras. Y número 4, nuestros oídos, que son abiertos. Por eso el yelmo de la salvación, el casco va sobre mi cabeza. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Por qué no puso la salvación en el cinto? El Espíritu de Dios. ¿O por qué no la puso en la mano? La puso en la cabeza, indicando la obra perfecta que habría de hacer. Por último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, todos saben, es la palabra de Dios. Y me gusta eso, porque lo que estamos viendo es que las armas de nuestra milicia, como dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino son poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escuchen esto bien, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo es que yo llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia de Cristo? Tendemos a pensar que puede ser simplemente por hacer una oración y decir, Señor, yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. No, lo que nos está diciendo en este momento el Espíritu Santo es, toma ese pensamiento que llega a tu vida, ese argumento como lo hizo Jesús en Mateo 4, tómalo, disciérnelo por la palabra. Y contrástalo y defiéndete con la palabra. Es decir, viene un pensamiento de muerte y el Señor me da una palabra de vida por su palabra. Es por eso que dice que es la espada. Porque puedo derribar esos argumentos, esos pensamientos de suicidio, de muerte, de fracaso. Mucha gente hoy se siente fracasada allí donde está. Pasó un año y no ha pasado nada. No he visto nada que se mejora mi trabajo, nada que se mejora mi futuro. Y vienen esos argumentos y viene la ansiedad, viene la depresión. Y por otro lado te dice la palabra, ojo, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de vida y no de muerte, para daros el fin que os esperáis. En otra traducción dice, para darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! ¡Qué contraste! Eso es llevar todo pensamiento por la palabra cautivo a la obediencia de Cristo. Es como si cogieras y encapsularas por el poder de la palabra, con la palabra, esos argumentos del enemigo para dañarte y destruirte. Así es. Entonces, eso es otro secreto. Y es que si no estamos siendo llenos de la palabra, ¿cómo vamos a pelear esa buena batalla de la fe? ¿Cómo? Si no entendemos que hemos sido salvos, si no entendemos qué es ese cinto de la verdad, qué es esa coraza de la justicia, qué es ese calzado del Evangelio, ¿cómo podemos vivir una vida victoriosa? ¿Sabe qué nos dice la armadura de Dios? Ustedes son hijos y le pertenecen al Dios Altísimo. Lo que nos quiere transmitir el apóstol Pablo a través de esta armadura es seguridad de quién soy y qué armas tengo que vienen de parte del Señor. Pero como ya lo dijimos, se requiere de mi obediencia. Ese es el secreto. Sabemos cómo opera el enemigo.
Sabemos que el primer enemigo es la carne, que el enemigo ataca nuestra mente, que usa y se infiltra en nuestras casas a través de programas, personas, tíos, tías, primos, novios, novias, trayendo argumentos para metódicamente hacernos caer. Y el Señor nos dice, no van a caer porque si ustedes no abren una puerta, Dios no permitirá que toquen a sus ungidos. Y me gusta, y con esto concluyo, y es la pieza final de la armadura. Es chistoso porque siempre hablamos de todas las piezas que nos menciona Pablo en la armadura, pero hay una muy importante que a veces dejamos por aparte y que parece que no fuera, pero yo considero que lo es. Y dice, después de que nombra todo esto, sin ser excluyente, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Es increíble el poder que hay en la oración. La oración es para el soldado cristiano, yo lo noté aquí, lo que la condición física y la preparación mental son para quienes luchan en el campo natural. No puedes estar preparado, no puedes estar alerta, no puedes estar conectado con el Señor a menos que tu vida esté respirando permanentemente oración. La oración es la que nos permite doblegar también nuestra carne, doblegar nuestros pensamientos, tener una comunión íntima con Dios, arrodillarnos en nuestra casa y experimentar el poder sobrenatural de Dios operando a través de su palabra, a través de su verdad, a través de la salvación, a través del evangelio, a través de la justicia que me es dada por Él. Allí es donde cobra poder, donde cobra significado. Algo que me pasa muy a menudo es que a veces estoy cansado en casa. Estoy cansado por el trabajo, por todas las cosas que nos están rodeando, el trajín de la casa, y nosotros siempre en casa tenemos el tiempo de oración. Y hay momentos en que quisiera decir, "Ay, no quiero orar. Quiero como acostarme, las niñas dormidas, irme para mi cama", pero el Espíritu me dice, no, recuerda, haz morir por el Espíritu las obras de la carne. Me lo está diciendo. ¿Y qué me está diciendo? Deje de ser perezoso, no deje de orar. Y cuando yo me levanto en medio de mi casa, empiezo a orar cansado. Empiezo a orar pensando en todo lo que me pasó en el día. Pero cuando empiezo a orar, algo sobrenatural pasa en mi vida, y sé que pasa en la vida de mis hijas y mi esposa. Y es que empieza el Espíritu de Dios a darme fuerzas como las del búfalo. Y termino emocionado, clamando, orando, intercediendo por lo que el Espíritu quiere que intercedamos y que nos ha revelado en su palabra. Activando así toda la armadura de Dios operando, porque viene palabra a mi mente, viene esa palabra profética segura que dice el apóstol Pedro, que ya está escrita sobre mi vida y la puedo proclamar con mis labios. Y cuando esto pasa, todos los argumentos del enemigo del día, todos los argumentos del enemigo que ha venido trayendo quizás donde los últimos meses a través de 1000 maneras, se derriban, y allí obtenemos esa victoria que ya te ha sido dada y que ya nos ha sido dada. Qué poderoso lo que hoy podemos nosotros entender de esto que leemos que nos enseña el apóstol Pablo. Así es de que, iglesia, no cedamos, no cedamos en la oración, no cedamos en la comunión con la palabra, no cedamos a nuestra carne, alimentemos nuestra mente permanentemente de Él. Adoren en todo tiempo en su casa, no dejen de adorar. Sistemáticamente estudien la palabra de Dios y entiendan todo el poder que ya les ha sido dado por el Espíritu Santo de Dios. Y entre más poder y entre más el Espíritu de Dios por la comunión y la palabra crece en nuestras vidas, crece el discernimiento, crece la fortaleza para vencer a la carne, al mundo y al enemigo, y allí es donde tienes la victoria en el Señor. No olviden que la voz que escuchamos es la del Señor, y a esa voz hoy nos sujetamos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan especial,
tantas cosas tan profundas que nos has enseñado y nos has entregado. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo de Dios, que tú intervengas en la mente y en el corazón de cada uno de los que hoy escuchan, Señor. Y que hoy esta palabra que ha sido entregada por el Espíritu, yo te pido que obre y opere en la vida, en la mente, en el corazón de cada una de estas familias, Señor. Quita, Señor, toda confusión. Quita, Señor, cualquier argumento que el enemigo haya puesto en la mente de mis hermanos y que hoy ellos puedan traer a su mente esa palabra que tú les hablaste quizás hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 días, anoche. Padre, que ellos hoy puedan pararse en esa verdad, con esos argumentos de poder, Señor, y levantarse hoy y decir: gracias, Señor, porque por la fe lo que has dicho de mí, lo que has dicho de lo que pasa hoy, lo que has dicho de mi presente, lo que has dicho de mí y lo que has dicho de mi futuro se cumplirá por el poder de tu palabra, Señor. Yo creo lo que has dicho de mí en tu palabra. Y en eso, Señor, descanso hoy. Humíllate ahí y entrégale esto al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. A ti me rindo y a ti me entrego, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Recuerda esta palabra, mis hermanos, y que puedan vivir en estas verdades tan poderosas y tan profundas. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.